Bienvenidos a una nueva transmisión del Departamento de Comunicaciones de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Talca Sur. Somos la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Talca Sur, dirigida por nuestro pastor Jaime Acevedo Cancino y nuestra pastora Ruth Arcos Torres. Nuestro templo matriz está ubicado en la calle 13 Sur, entre 7 y 8 Oriente, número 35 en la ciudad de Talca. Nuestros cultos generales se realizan los días martes y jueves a las 20 horas y domingos a las 18 horas. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube, buscándonos como IMPCH Talca Sur. Deseamos que en esta transmisión bendiga grandemente su vida mediante la palabra de Dios y los cánticos entonados por los coros unidos de nuestra iglesia. Departamento de Comunicaciones Talca Sur, compartiendo bendiciones. Mis hermanos, tengan todos ustedes muy buenos días. Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo y les doy la bienvenida a esta escuela dominical de este día domingo, un día del Señor. Mi deseo es que sea una escuela dominical de mucha bendición para todos nosotros, porque escudriñar la palabra de Dios siempre es de bendición, siempre es de edificación, y hoy día no va a ser la excepción. Vamos a continuar con el estudio del libro de los Corintios. Ya estamos en el capítulo 4, un libro muy interesante, como lo he dicho anteriormente, y es necesario que ojalá, hermano, usted no se pierda ninguna lección para continuar con el hilo conductor de este estudio, ¿ya? Y no quede con alguna lección entre medios sin poder aprenderla. Así es que gracias a Dios por este momento, gracias a Dios por ustedes que nos están oyendo a través de estas redes sociales, y gracias a Dios por darnos la oportunidad de poder seguir aprendiendo de su palabra cada día. Les voy a invitar que oremos al Señor, nos presentemos delante de su presencia. Es importante, hermano, la guía del Espíritu, la iluminación del Espíritu en cuanto a entender la palabra de Dios, para que sea Él quien abra nuestras mentes, nuestros corazones, para ser receptivos de la palabra del Señor, y ella tenga alguna cabida y haga una obra en nosotros. No solamente la idea es aprender, es tener un conocimiento de la palabra, sino que la palabra tiene que producir algo en nosotros. Eso es lo más importante, que produzca un cambio, una dirección en cuanto a cómo debe ser nuestro comportamiento, cómo debemos enfrentar nuestra vida delante del mundo, y también nuestra vida en los caminos del Señor, en la obra de Dios. Así que le invito a que oremos y le pidamos gracias a Dios para entender su palabra. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, te damos en primer lugar por estar aquí, Señor, escudriñando la Escritura, así como Cristo, Padre, tu Hijo, lo dijo, que era necesario, que había que escudriñar la Escritura, Padre, y eso es lo que queremos hacer junto a todos los hermanos que vamos a compartir esta lectura y esta meditación de esta palabra de esta mañana. Gracias, Padre, por esta oportunidad, gracias por darnos la salud y la vida, poder estar, Señor, frente a tu palabra, Señor, esperando que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, Señor, nos haga receptivo a tu palabra, nos permita tener la voluntad de ponerla por obra, de practicarla en nuestras vidas, Señor, para que realmente sea de edificación, no solamente para nuestra vida espiritual personal, sino que también para nuestro prójimo y nuestros hermanos en la fe. Padre, bendícenos a cada uno de los que estamos aquí, Señor, los que van a estar virtualmente, Señor, conectados, Señor, en donde quiera que se encuentren, sean hermanos, sean oyentes, simpatizantes, quien sea que llegue esta palabra a sus oídos, Señor, sea bendecido por misericordia. Bendice a nuestros pastores también de la iglesia de Talca Sur, mi pastor Jaime Acevedo, nuestra pastora Ruth, y así a cada hermano, especialmente a los que se encuentran padeciendo enfermedad, a los que están, Señor, pasando por el luto, tú también les consueles por misericordia, y sea, Señor, un día de bendición. El día del Señor sea un día de mucha bendición para tu iglesia. Bendice a los hermanos de distintos lugares, de distintas iglesias, distintas congregaciones, a través de todo el mundo que se
reúnen para alabar tu nombre, Señor. Que tu gracia sea con cada uno de ellos por misericordia. Gracias, Padre, y confiamos en que tú nos vas a guiar en esta mañana, y para esto rogamos tu bendición en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Le damos la gloria al Señor, hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, hermanos, vamos a ir a la lección para este día domingo. Continuamos con el libro de Corintios en el capítulo 4. Habíamos quedado en la semana pasada, ¿ya? En los primeros 5 versículos. Hoy día continuamos. Vamos a seguir con el capítulo 4 de Primera de Corintios, desde el versículo 6 hasta el versículo 8. Desde el versículo 6 hasta el versículo 8 solamente vamos a tomar estos 3 versículos porque tienen un tema que es bastante interesante, ¿ya? Primera de Corintios, capítulo 4, versículos 6 al 8, y le voy a dar lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis, y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Que el Señor confirme la lectura de esta su palabra. La verdad, hermano, es que, como le decía la semana anterior, ya como un poquito cerrando el tema de las divisiones que había en la iglesia, y también Pablo quiere concluir poniéndose él como ejemplo, y Apolos también, de servidores de Dios, para que los hermanos aprendan ya a través de este ejemplo que el servicio en la casa de Dios no es lo más importante de los servidores, sino quién es el que los envía, que en este caso es el Señor, que lo pone a cada uno en el lugar dentro de la viña del Señor. Nosotros sabemos que la iglesia del Señor siempre es considerado como una viña, siempre, de hecho, hay un dicho: en la viña del Señor hay muchos obreros, y el Señor de hecho llama obreros. Dice que Él enseñó que había que rogar al Padre que enviara obreros a su mies. Pero los obreros son eso, no son los dueños de la mies, no son los dueños de la cosecha, no son los dueños del terreno, sino que son el Señor es el dueño de esta viña. El Señor es el Señor de la iglesia en este caso. Y aquí Pablo, la semana pasada, hermano, como le decía anteriormente, la semana pasada, Pablo se ponía como ejemplo, juntamente con Apolos, como un ejemplo, hermanos, de servidores, y por eso él les decía: tengan los hombres, considérenlos los demás, tanto a Apolos como a mí, servidores de Dios. ¿Ya? Eso es lo que le decía, para ir haciendo un recuento. La semana pasada dice así: pues tengan los hombres, decía el versículo 1 del capítulo 4, por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Entonces, Pablo les daba a entender eso, que los demás no debían mirarnos prácticamente como dueños de la iglesia, ni como señores de la iglesia. Los demás, los hombres, las personas, la iglesia del Señor, los miembros de una iglesia, a los pastores, a sus líderes, o a los que Dios ha puesto por administradores en la iglesia, del cuidado de una iglesia local, la iglesia debe mirarlos como eso, con mucho respeto, honrarles como corresponde, pero siempre mirarlos y tenerlos como servidores de Dios también, en un lugar que Dios los puso, pero siguen siendo servidores, aunque sean la cabeza visible, aunque sean los guías de una iglesia local, pero siguen siendo servidores de Dios, servidores de Cristo. Entonces, eso es lo que Pablo les quería hacer hincapié a los hermanos de Corintio, porque ellos veían en los líderes realmente personas que tenían que seguirlos, donde muchas veces sucede en los tiempos actuales, donde muchas veces el liderazgo, hermanos, es ejercido muchas veces con prepotencia sobre la hermandad, y muchas veces la hermandad también contribuye a esto porque mira a sus líderes prácticamente como dioses. Los mira muchas veces
y estima que su palabra es inquebrantable, muchas veces no se cuestiona absolutamente nada, se sigue ciegamente. Hoy día en estos tiempos, sobre todo un tiempo donde hay muchos líderes autodenominados, algunos apóstoles, donde la gente los sigue ciegamente, aunque muchas veces hablen cosas blasfemas, herejías, pero sin embargo nadie cuestiona nada, porque se considera que su palabra es prácticamente ley, su palabra es como al mismo nivel de la palabra de Dios. Y nadie se cuestiona, aunque hablen cosas blasfemas y cosas contrarias a la Escritura, las personas los siguen ciegamente y los consideran casi unos semidioses. Y el apóstol Pablo lo que le está diciendo aquí, mire, nosotros y Apolo lo puso como ejemplo en muchas cosas, pero somos servidores de Dios, seguimos siendo servidores. Entonces los hombres deben mirarlos de esa manera, como servidores. Repito, siempre uno respeta a los que están por delante, pero nunca olvida que el Señor de la iglesia es Cristo. Entonces aquí, hermano, el Señor, Pablo les sigue hablando y les dice: por esto, hermano, lo he presentado, pero esto, hermano, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolo, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de unos se envanezcáis unos contra otros. Aquí Pablo le está diciendo a la iglesia: mire, yo les he escrito y me he puesto Apolo y me he puesto yo mismo como ejemplo. Cuando él habló, acuérdense que el apóstol Pablo, cuando habla de, toma como ejemplo la agricultura, él dice: uno es el que siembra y otro es el que riega. Y él dice, Apolos, yo sembré y Apolos regó. O sea, se está poniendo el mismo como ejemplo el ministerio tanto de Apolo como de Pablo. Lo está diciendo: nosotros nos hemos puesto como ejemplo, nosotros no hemos ido más allá de lo que Dios nos ha encomendado, para que ustedes aprendan el ejemplo de nosotros. Nosotros somos servidores de Dios y yo les he dado esto como ejemplo para que ustedes nos miren y no vayan más allá de lo que está escrito. O sea, la persona no puede ir más allá de la palabra del Señor. En la palabra del Señor cada rol está estipulado. El Señor deja claramente en su palabra quiénes somos nosotros, quién es el que gobierna, quién es el que reina, quién es el que pone personas, quién es el que quita personas. Y en el fondo ese es solamente Cristo. Entonces nosotros también, hermano, este es un ejemplo para nosotros en estos tiempos, para no ir más allá de lo que está escrito, para que, hermano, nosotros por decirlo de alguna manera, nos pongamos la palabra por sobre los hombres. La palabra siempre está por sobre los hombres pasan, los líderes pasan, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Pueden pasar líderes buenos, gente temerosa de Dios. También hay muchas veces hay líderes que son realmente nefastos, que muchas veces por ansia de poder levantan su propia iglesia y hacen muchas cosas, pero todos pasan. En algún momento todos vamos a pasar. Pero la palabra de Dios es la que permanece y a esa es la que nosotros debemos estar sujetos, a la palabra del Señor. Así que, hermano, vamos a seguir hablando un poquitito de la palabra. Y dice aquí: pero esto, hermano, lo he presentado como ejemplo, como le decía anteriormente, en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de unos se envanezcáis unos contra otros. A veces también uno se identifica con un líder y muchas veces se envanece, muchas veces piensa: yo soy de tal pastor, yo soy de tal líder. Y muchas veces eso nos lleva a la vanidad, a presumir que nuestro líder es mejor que los demás, que el pastor de nuestra iglesia es mejor que el pastor de otra iglesia. Y como decía la lección de la semana anterior, hermano, solamente quien pesa los corazones y solamente quien va a juzgar, hermano, el trabajo de cada uno va a ser el Señor en el día del Señor. Y cada uno decía la palabra que recibirá alabanza por el trabajo. El Señor también alaba y reconoce el trabajo. Acuérdense que a las iglesias del Apocalipsis el Señor siempre comenzaba diciendo: yo conozco tus obras. Y esto siempre daba alguna alabanza, excepto la iglesia de la Odisea, que no dio ninguna alabanza, pero las demás iglesias el Señor siempre tuvo algo que alabar, tuvo algo que hablar bien. Y tienes esto que no soporta a los que son malos, le decía a una iglesia. Le decía a otra iglesia que trabajaba arduamente por amor de su nombre. Pero el Señor siempre daba alguna alabanza, había un reconocimiento al trabajo. Pero eso lo va a hacer el Señor con justicia, lo va a hacer el Señor con verdad. Por lo tanto, no debemos, hermano, nosotros jactarnos de que nuestro líder a lo mejor es un líder superior, que tiene mayores dones, que tiene mayor revelación. No, el Señor va a pesar
a cada uno su trabajo en el Señor cuando sea el día del Señor. Dice, el versículo 7 dice, pero ¿porque quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si lo hubieras recibido? Quisiera un poquito detenerme, que esta lección también, hermano, estuviera centrada en este versículo mayormente. Aquí el apóstol Pablo les habla algo que es muy verdad. Dice, ¿quién te distingue? ¿Por qué te jactas? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y creo, hermano, que eso es algo que a nosotros nos afecta mucho al cristiano, sobre todo cuando Dios en su misericordia y en su bondad otorga muchas veces dones para trabajar dentro de la casa del Señor, dentro de su obra. Y muchas veces, hermano del Señor, nosotros podemos tender por nuestra naturaleza humana, caída, que aún está en nosotros, tender a envanecernos. Porque a lo mejor tenemos algún don espiritual que el Señor nos haya otorgado, porque a lo mejor dentro de la casa del Señor nosotros ejercemos cierta autoridad que Dios ha delegado frente a otros hermanos, ya sea una iglesia, a un grupo, a un cuerpo, a un departamento dentro de la iglesia. Y muchas veces el hombre, si no es espiritualmente maduro, lo puede llevar a jactarse, a creerse superior a los demás. Y por eso es que el apóstol Pablo aquí le escribe a estos hermanos, porque eran hermanos a lo mejor que estaban en un ambiente, como decíamos en las primeras lecciones, que era un ambiente muy filosófico en la ciudad griega. Entonces a lo mejor ellos valoraban mucho la elocuencia de palabra, valoraban mucho la sabiduría humana, que era el ambiente secular, por decirlo, que de alguna manera influía también en los hermanos. Entonces a lo mejor la persona que era más elocuente en palabra, a lo mejor lo distinguían más, era más seguido por ello, como que si fuera algo natural de la persona, o que la persona más bien adquirió elocuencia, adquirió conocimiento por sus propios méritos, y tiene esta persona el derecho de estar a lo mejor liderando un grupo, liderando una iglesia. Y lo que el apóstol Pablo aquí le está diciendo, ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Por qué te jactas entonces si lo que tienes tú lo recibiste? No naciste con eso. Nadie nace, hermanos, cuando una persona llega a este mundo, no nace ni con riquezas materiales, ni tampoco nace con dones espirituales. Cuando la persona se convierte al Señor y regenerado, Dios otorga dones a sus hijos. Pero son dones, son regalos, son dádivas de Dios. ¿Y para qué son estos dones? Los dones espirituales, hermanos, especialmente dice que son para la edificación de la iglesia. Pero el apóstol Pablo mismo, lo vamos a ver en unos capítulos más adelante, que los dones espirituales, hermanos, son para provecho, son para edificación de los demás. Pero también el apóstol Pablo, cuando habla del cuerpo, habla que hay diversidad de miembros del cuerpo, pero dice que todos son importantes, aunque algunos se miren a lo mejor con menos importancia, pero aún así Dios a esos los viste con honra. Entonces muchas veces nosotros pensamos que yo tengo un don a lo mejor, o alguien tiene un don dentro de la iglesia, que es un don superior a los demás, tal vez un don de profecía, alguien habla en lengua, y muchas veces eso nos lleva a jactarnos, hermanos, para ir a la parte más concreta, más real. Lleva a que las personas muchas veces, por decirlo de alguna manera, el hermano, la hermana se crea súper espiritual, se crea que está por una espiritualidad superior a los demás, como el que los demás están en un promedio a lo mejor, y él está sobre el promedio de espiritualidad solamente porque hay algún don espiritual que recibió por la gracia y la misericordia de Dios. Y eso, hermano, no debe ser así. Los dones no son otorgados por el Señor para que yo me crea superior a los demás, para que yo crea que mi porte espiritual está por sobre los demás hermanos, que yo soy más espiritual, soy un super hombre, una super mujer espiritual. Eso no es así, no es el propósito de los dones espirituales. No es el propósito. Los dones espirituales, lo que Dios nos da a nosotros, hermanos, es para edificación de los demás miembros del cuerpo de Cristo. Porque somos un cuerpo, los miembros somos muchos, pero constituimos un solo cuerpo, y los miembros siempre se ayudan mutuamente. Y eso es lo que el apóstol le está diciendo a esta iglesia, porque la iglesia de Corintios es una iglesia que se jactaba que tenía muchos dones. Fíjese que a veces se piensa que la espiritualidad es por la demostración de dones, pero este mismo libro nos da a entender y nos deja en claro que la iglesia más espiritual, la iglesia madura en el Señor, no es una iglesia que ejerce mayor cantidad de dones.
Los Corintios era una iglesia que ejercía muchos dones, por lo cual el apóstol Pablo trata un par de capítulos ahí acerca de los dones espirituales, porque es una iglesia que ejercía muchos dones. Pero sin embargo, al mismo tiempo, si nosotros nos percatamos en lo que leímos hace un par de capítulos atrás, el apóstol Pablo los trata como niños en el Señor, como cristianos carnales, cristianos que no habían madurado. Entonces, ¿cómo uno se explica que una iglesia con tantos dones al mismo tiempo sea una iglesia inmadura, sea una iglesia carnal, sea una iglesia que no pueda beber comida sólida, sino que leche dice que tenía que darle porque no eran capaces de comer una comida espiritual más sólida? Y es porque, hermano, en el Señor, los dones no determinan la madurez del cristiano, ni la madurez de la iglesia, ni la espiritualidad de la iglesia. Esa es la verdad. El cristiano, la Biblia habla de que el árbol se conoce por los frutos. Por los frutos. Nunca nos olvidemos, hermanos, que cuando Jesús habló del día final donde se presenten los hombres delante de su presencia, Jesús mismo lo dijo. En aquel día muchos me dirán, o sea, en aquel día, el día final, el día del juicio, cuando tengan que comparecer ante el Señor, dice que muchos le dirán: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos. Le están hablando de un don, profecía. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos milagros, dones milagrosos. Pero sin embargo, la Biblia y Cristo mismo dijo que Él le dijo: no os conozco, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, ¿cómo explicamos si le están diciendo que ellos profetizaban, hacían milagros, echaban fuera demonios? El Señor le dice que nunca los conocía. Lo que ellos le están presentando delante del Señor, lo que están poniéndole al Señor como una especie no sé, de currículum, de decirle de alguna manera: Señor, hacíamos esto otro, y le presentaban dones, pero el Señor les dijo que no los conocía y que eran hacedores de maldad. Porque sus frutos, aunque presentaban dones aparentemente, pero sus frutos estaban lejos de una vida cristiana transformada, regenerada. Por lo tanto, hermanos, lo importante es lo que dice la palabra, que el árbol se conoce por sus frutos. Esa es la verdadera, lo que da un mayor testimonio. Los frutos del cristiano, el fruto del Espíritu: gozo, paz, benignidad, paciencia, templanza, amor. El fruto del Espíritu manifestado en muchas formas, pero eso es lo que realmente manifiesta un verdadero creyente, un verdadero creyente. Entonces aquí Pablo lo que les dice: ustedes recibieron dones, pero ¿por qué se jactan? ¿Por qué se jactan de lo que han recibido si ustedes lo recibieron? Entonces, hermanos, tenemos varios ejemplos bíblicos en la palabra del Señor de hombres que supieron reconocer que lo que ellos tenían, tanto espiritualmente como la posición a lo mejor social, las riquezas que Dios le había otorgado, ellos reconocieron que lo habían recibido de parte del Señor y no se jactaban de esas cosas, porque sabían que ellos venían muchas veces de la nada, de una condición muy deplorable, a lo mejor muy pobre, y sin embargo lo habían recibido todo del Señor. Mire, por ejemplo, cuando uno va al Antiguo Testamento y ve al rey David, el rey David en alguna oportunidad, cuando traían el arca del pacto de vuelta a Jerusalén, dice que él se quitó sus ropas reales y danzó, bailó literalmente, saltó de alegría por el gozo de traer el arca del pacto que representaba la presencia de Dios. Y sin embargo, al hacer esto, al quitarse sus ropas reales y danzar delante de todo el pueblo que venía con el arca, cuando venía llegando su mujer Mical, lo vio y ella sintió vergüenza. Porque el hecho de bailar, de saltar a lo mejor de alegría, no era digno de un rey. Eso es lo que pensó ella. Y sin embargo, David danzó de alegría, saltaba de gozo, porque la presencia de Dios volvía a su pueblo, representado por el arca del pacto. Y nosotros vemos que Mical le recrimina esta acción de David y le dijo: ¿cómo se te ocurre a ti haber puesto a saltarte? Te has puesto como un cualquiera. En el fondo estás haciendo el ridículo. Tú eres un rey, no puedes rebajarte a esto. Hiciste el ridículo delante de los demás. Sin embargo, la respuesta de David fue: Dios me sacó de entre las ovejas.
me sacó de las ovejas del campo, de allá donde era un humilde pastor, y Dios me puso a mí como rey en lugar de tu padre. Por lo tanto, yo más vil, estoy dispuesto a hacerme más vil. No me interesa que los demás me vean como un ridículo, pero lo que Dios ha hecho conmigo, cómo Dios me sacó y cómo Dios me puso por rey, me sacándome de entre las ovejas, estoy dispuesto a hacer el ridículo. No importa que los demás me vean como algo ridículo. Él reconoció en ese momento lo que Dios había hecho, dónde Dios lo había sacado y cómo ahora la presencia de Dios volvía con el arca a su pueblo. Pero él reconoce que es Dios quien lo sacó de entre las ovejas de la casa de Isaí de su padre y lo puso como por rey de Israel. Entonces él no se jactaba de su reinado por su capacidad. David en ese momento no se estaba jactando de que era rey porque él tenía cualidades humanas que lo hacían merecedor de ser rey, sino que estaba reconociendo que era Dios quien lo había movido de un lugar a otro, como dice por ahí un salmo, que lo sacó del pozo cenagoso y lo hizo sentar entre los príncipes de su pueblo. En cuanto a las riquezas materiales, David también reconocía que todo lo que tenía le pertenecía a Dios. Debemos recordar que en alguna oportunidad se iba a construir el templo de Dios, lo cual Dios no se lo permitió a David porque en sus manos habían derramado sangre, pero sí que lo iba a hacer su hijo, en este caso Salomón. Pero sin embargo David aportó con oro, plata y con cosas de su tesoro, de sus pertenencias personales. Y cuando David entrega, y el pueblo también entrega los materiales, lo que se necesitaba para poder construir el pueblo, porque el templo, porque era una tarea bastante grande, llevaba mucho oro, muchas cosas que eran realmente finas, pero todos colaboraron. El rey David fue el primero en hacerlo. Y cuando él colabora y cuando él pone de su tesoro personal oro y plata, él hace una oración ante Dios y le dice: Señor, le dijo, Jehová, ¿quién soy yo? ¿Quién es tu siervo? ¿Y quién es este pueblo para ofrecerte cosas semejantes? Si todo lo que tengo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Lo que David le está diciendo a Dios: Señor, este para mí es un privilegio. ¿Quién soy yo, Señor? ¿Quién soy yo que tú te dignes, Señor, en darme este privilegio de aportar con esto? ¿Y quién es tu pueblo para ofrecerte cosas semejantes? Si todo lo que tengo es tuyo, lo que estaba diciendo David, solamente estamos devolviendo, si lo recibió de tu mano te damos. David en ese momento no se estaba jactando: yo estoy dando, como muchas veces sucede en el pueblo de Dios. Yo di un terreno para construir un templo, yo di esto para tal cosa, yo di esto para el altar, yo doné esto, y nos jactamos de lo que damos en la obra del Señor, como que si nosotros hubiésemos nacido con eso. Como que si fuera una gran cosa. Y David lo consideró un privilegio, como diciendo: Señor, ¿quién soy yo para que tú me consideres para ofrecerte, para dar esto? Si solamente estoy devolviendo de lo que tú me diste antes. Ese es el espíritu que debe haber en nosotros. No debe haber jactancia por lo que tenemos, ya sea ni dones espirituales, ni conocimiento en la palabra del Señor, ni algún cargo, alguna autoridad que Dios nos haya delegado dentro de la iglesia. No debemos jactarnos nada de eso, porque todo lo hemos recibido de parte de Dios, ni las cosas materiales que tenemos. Si podemos tener un vehículo, una casa o más de una casa, si podemos tener muchos bienes, mucha abundancia, pero todo lo hemos recibido del Señor. Recordémonos que el apóstol Pablo dijo: sin nada hemos traído a este mundo, dice, y sin duda tampoco nada llevaremos. Otro ejemplo también, Job. Job también fue una persona que tuvo mucha riqueza, era un hombre más rico de la tierra en aquel tiempo. Pero sin embargo, cuando él lo perdió todo porque Satanás se lo destruyó con el permiso de Dios, dice que Job dijo estas palabras, dijo: Jehová dio. Fíjese las palabras, no dijo: yo me gané esto. Yo con mi esfuerzo tengo todo lo que tengo, soy acreedor de todo esto porque yo me esforcé. Por los años de labor, de arduo trabajo que tuve, no, dijo. Él dijo: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Un hombre íntegro, un hombre que reconocía que no importa lo que perdí,
no es mío, es algo prestado porque me lo dio Dios. Y también Él, así como lo dio, tiene el derecho de quitarlo también. Por eso, hermano, que el apóstol Pablo aquí le dice a los corintios, porque a lo mejor ellos consideraban que ellos tenían sabiduría porque, no sé, eran más estudiosos, pertenecían a una sociedad a lo mejor griega que era muy dado a esto, a escuelas de pensamiento y escuelas filosóficas, entonces que a lo mejor o ellos se identificaban con ciertos líderes, cada uno pensaba yo me atrinchero con Pablo, yo con Apolo, uno a lo mejor menospreciaba a otro grupo, a lo mejor algunos se creía mejor que los otros que estaban con Pedro, el otro grupo que se identificaba con Pablo, menospreciaba al de Apolo con los que estaban con Pablo, en fin, habiendo divisiones dentro de la iglesia, y a lo mejor algunos se creían superiores con mayor sabiduría, a lo mejor algunos tendrían una posición económica mejor que el otro, pero Pablo le está recordando, ustedes no pueden jactarse de nada, ni nosotros tampoco, porque el hombre que recibe algo, lo recibe de parte de Dios sin haber tenido absolutamente nada, nació en este mundo sin nada, así que materialmente llegamos todos iguales. El hermano que tiene dones dentro de la iglesia, que tiene algún ministerio dentro de la obra del Señor, dentro de la iglesia de Cristo, también esos ministerios fueron entregados. No debemos acordarnos, hermano, que Cristo cuando a los apóstoles les dijo en alguna oportunidad, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. O sea, todo parte del Señor, todo parte por la voluntad de Dios. Todo parte porque Dios determina darle a alguien, llamarlo a alguien a un ministerio, pero es determinación en la voluntad soberana de Dios, no es determinación del hombre. No es determinación del hombre ser pastor, ser obispo, ser oficial, ser esto aquí y acá, ser un predicador. No, es porque Dios lo determinó y es porque Dios nos permitió y nos puso en el lugar donde estamos. Y eso nunca debemos olvidarnos, para que nunca miremos en menos al otro hermano, que aparentemente no tiene dones o tiene algún don que no es tan visible, a lo mejor como el don que Dios le dio a usted, que Dios me dio a mí. A lo mejor Dios me dio el don de hablar en nuevas lenguas, a lo mejor Dios me dio el don de profetizar, u otro don, otro ministerio. Entonces yo no puedo pretender que yo soy superior al otro hermano, porque no es así. No es así. Repito, los dones no determinan su espiritualidad ni la mía. No lo determinan bíblicamente hablando. Los dones no determinan la espiritualidad. Los dones solamente lo que nos dan a entender que Dios es soberano en su iglesia y que, como dice la palabra, que el Espíritu Santo reparte. Por eso le decía, reparte a cada uno en particular como Él quiere. Cualquier don que yo tenga no es porque yo lo merecí, no es porque yo me lo gané. Mi lugar dentro de la casa del Señor no es por mérito personal. Mire, hermano, ni siquiera la salvación es por mérito personal. La salvación es un don de Dios. La palabra del Señor es clara. Dice, por gracia sois salvo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros. No depende de vosotros, sino que es un don, es un regalo de Dios. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe, nadie se jacte. Por lo tanto, hermano, todos nosotros lo que hemos recibido, lo hemos recibido por la gracia de Dios. Todo es gracia de Dios. Y eso es súper importante. Por eso he querido tomar solamente estos 3 versículos. Y creo que este versículo es muy importante, hermano. Es un versículo que nunca debiéramos olvidarnos de eso, hermano, para evitar la jactancia en nosotros. Dice, porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si lo hubieses recibido? Canta hermoso usted. En la congregación su voz es una voz pero muy hermosa. Esa voz se la dio el Señor. Usted nació con esa voz porque Dios le permitió que usted tuviese una voz hermosa y cantara hermosamente. Pero viene del Señor. ¿Tiene bienes materiales? ¿Tiene más que otros? No se jacte ni humille a otro porque tiene menos. Ni se crea que usted es más inteligente porque logró reunir mayores bienes materiales. Si usted tiene bienes materiales más abundantes que otros hermanos, otras personas, es porque Dios se lo quiso dar, es porque Dios en su voluntad le permitió que usted tuviese más. Es que yo trabajo mucho, pero si usted no tuviese salud y Dios no le permitiera la salud, usted no podría trabajar nada, no tendría absolutamente nada, o tendría mucho menos de lo que tiene. Es que yo soy inteligente, soy un profesional, y por eso es que tengo un buen trabajo, y por eso es que me ha ido bien. Pero ¿quién le dio la inteligencia? ¿Quién puso usted esa capacidad de estudiar, de retener las materias?
Dios lo hizo. Dios lo quiso así. Dios abrió las puertas. Dios es todo. Nabucodonosor, él se jactó en alguna oportunidad y pensó que es lo que dijo: mi mano ha construido todo esto. Miró su poderío, miró su riqueza, y este rey Nabucodonosor se jactó y con sus labios pronunció esas palabras que fueron unas palabras soberbias. Todo esto lo ha construido mi poder, mi mano. Sin embargo, Dios lo humilló hasta llegar a estar en el campo junto con los animales. Y ahí tuvo que reconocer, porque Dios también fue el mismo que después le devolvió su racionamiento. Y él tuvo que decir: Dios es el que gobierna en los cielos y en la tierra, y Él pone reyes, y Dios quita reyes. Él a los hombres los mira como la nada. Pero tuvo que reconocer que Él no era nada, que no era nada. Un gentil reconoció que Él no era nada, y que el hombre en general no es nada, y que Dios es todo. Dice que Dios se acuerda que nosotros somos polvo. Por lo tanto, si hemos recibido algo, hermano, repito, si hemos recibido algo tanto en el ámbito espiritual, como dones espirituales, como gracia para hacer algo dentro de la viña del Señor, y que Dios en su misericordia nos concede el privilegio de trabajar en su obra, es porque es un don recibido de parte del Señor, a través de su Espíritu, que reparte a cada uno en particular como Él quiere. Si hemos recibido bienes materiales, nunca debemos olvidarnos que también nada trajimos a este mundo, y lo que tenemos es por la gracia de Dios, no para humillar a otros, no para jactarnos en contra de otros, presumir delante de los demás, sino que al contrario, ser agradecido. Si Dios me ha dado más bienes, algún día Dios también va a demandar que nosotros, nuestra administración, nuestra mayordomía, los dones espirituales también. No debemos jactarnos, al contrario, debemos trabajar con ellos por el bien de la obra del Señor y para la edificación de nuestros hermanos en la fe. No olvidemos que en alguna oportunidad el Señor dice, en una parábola habló de un señor que se fue lejos y dejó talento, dejó dinero, dejó bienes para que lo administraran sus siervos. A uno dio 5, a otro 2, a otro 1. Pero cuando llegó, el Señor también les pidió que respondieran acerca de lo que habían hecho con los talentos. ¿Y por qué les pidió estas cuentas? Porque el dueño de los talentos seguía siendo el Señor. Ellos debían responder de algo que no era de ellos, que simplemente eran administradores. Así nosotros, hermanos, nuestros dones espirituales estamos para... Dios nos entregó, pero también debemos ser buenos administradores y mayordomos. No somos dueños de esos dones. Así que, hermanos del Señor, esto es como la lección que me gustaría que se nos quedara en este día. Que aprendiéramos esto y aprendiéramos, hermanos, según la palabra del Señor. ¿Qué tienen? ¿Por qué nos podemos jactar nosotros dentro de la casa del Señor? ¿Nos podríamos jactar de algo? ¿Nos podríamos jactar de que pertenecemos a una iglesia que a lo mejor es más que otra iglesia? Porque a veces corremos el peligro, hermanos, de creernos más espirituales. Somos pentecostales, somos más espirituales que los bautistas, que los presbiterianos. ¿Quién determina eso? A veces una iglesia que manifiesta más dones del Espíritu se cree más espiritual que otra iglesia. No, nosotros somos más espiritual que la iglesia de allá, que la iglesia acá, porque acá tenemos dones, acá se manifiestan, acá hay profecía y tantas cosas. ¿Y quién le ha dicho a usted que es más espiritual que otra iglesia porque manifiesta ese tipo de cosas? La Biblia no lo dice. Así que debemos tener cuidado, debemos servir con humildad al Señor, porque en algún día, hermano, tendremos que reconocer, toda lengua confesará al Señor. Y para ir terminando, hermanos, también se me viene a la memoria ese pasaje de la Biblia de Apocalipsis cuando están los 24 ancianos y tienen sus coronas de oro. Y estos 24 ancianos, dice que había uno que estaba sentado ahí en el trono. Pero dice que ellos se postran delante del que estaba en el trono. Y dice que ponen sus coronas de oro y postrados las ponen delante del que estaba en el trono de nuestro Señor. Ponen sus coronas de oro. La corona de oro es un símbolo tal vez de realeza, de un lugar, de una posición especial.
Y esas coronas representan la gloria de estos hombres. Una corona, los reyes usan corona. Y estos hombres tenían una corona, y no era una corona cualquiera, eran coronas de oro, estos 24 ancianos. Pero dice la palabra del Señor que ellos pusieron sus coronas delante del que estaba, se postraron y adoraron y pusieron las coronas delante del que estaba en el trono. En el fondo lo que ellos estaban diciendo, Señor, nuestra gloria no es nuestra. Esta gloria que está representada a lo mejor en esta corona no es nuestra, la ponemos a tus pies. A tus pies, Señor, ponemos toda nuestra gloria para que la gloria sea enteramente tuya. Para que la gloria no sea nuestra. Nuestras coronas las ponemos a tus pies. Eso es lo que debe hacer cada hermano. Eso es lo que debe hacer cada pastor, obispo, ministro, quien sea, oficial, quienes somos. Debemos, hermanos, siempre no gloriarnos por nada, porque todo lo hemos recibido y todo lo que podríamos hacer como es una alabanza, nuestra gloria debe estar a los pies del Señor, porque a Él le pertenece. Si tenemos abundancia de bienes, Dios nos dio esos bienes. Si tenemos dones espirituales, Dios es el dueño de esos dones. Él nos dio los dones. No lo teníamos, no nacimos con ellos ni los ganamos por mérito alguno. Desde la salvación, como le decía anteriormente, la salvación es absolutamente por gracia. No hay mérito alguno en el hombre. Recordemos los ladrones en la cruz. ¿Qué mérito tenía ese ladrón? Ese malhechor, si estaba ahí crucificado como un malhechor, pagando por sus propias culpas, como él mismo lo reconoció. Pero sin embargo, Dios le otorga salvación y se lo da como un don, como algo no merecido. Es la gracia de Dios es algo que nosotros no merecemos, y eso es lo que nunca debemos olvidarnos. Por eso no debemos jactarnos absolutamente de nada, porque por gracia somos salvos, como lo fue el ladrón en la cruz, sin tener ningún mérito, sin tener nada, ni ninguna cosa religiosa, ni hacer sacrificio. No hizo nada, sino solamente confesar a Jesús como Señor, y recibió la salvación. Así que, hermano del Señor, qué hermosa es su palabra. Dice, ya estáis saciados, dice el 8, ya estáis ricos, sin nosotros reináis, y ojalá reinases para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Aquí el apóstol, en forma sarcástica, a lo mejor irónica, le dice, ustedes actúan como reyes, actúan como si ustedes fueran reyes, les dice a los corintios, tal vez por la soberbia que había en ellos, por la jactancia que tenían, por su sabiduría, a lo mejor porque ejercían ciertos dones. Actúan como reyes. Ojalá fuese así, les dice, ojalá, así nosotros también reinaríamos con ustedes. Así que, hermano en el Señor, Dios confirme esta palabra. Como le digo, quise solamente ver este par de versículos porque considero que es muy importante, y es algo, hermanos, que ha hecho caer a muchos en estos tiempos. La soberbia, el jactarse, el creerse que Dios a ellos les revela. Hoy día anda mucho apóstol falso y le hablan a las congregaciones, se jactan de que ellos tienen una revelación sobrenatural, revelaciones que ellos poco menos que ven al Señor a cada rato y conversan con Él, y el Señor me dijo esto otro, y cosas que muchas veces son incluso antibíblicas, blasfemas. Se jactan de tener autoridad apostólica, se jactan de muchas cosas. Cuidado, hermano, algún día tendremos que dar cuenta al Señor por lo que hicimos mientras estábamos en este cuerpo, dice la palabra del Señor, sea bueno o sea malo. Y el secreto para no jactarse, hermano, es como le dijo el apóstol Pablo, le escribió a una iglesia, y le dijo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino que también por los demás, y estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo. Ahí está la enseñanza, estimando a los demás como superiores a uno mismo. El que tiene algún ministerio dentro de la iglesia, no se olvide que los ministerios los da el Señor. La palabra del Señor, el apóstol Pablo le habla a la iglesia y le dice que el Señor mismo, el Señor, constituyó, dice, primeramente apóstoles. Fueron los primeros que el Señor los constituyó. Después dice profeta, evangelista, pastor y maestro. Pero el Señor es quien constituye. El hombre no se constituye a sí mismo, sino que el Señor constituye. Por lo tanto, hermano, ¿qué jactancia podríamos tener? ¿De qué nos vamos a jactar? Si algún día partimos de este mundo y ahí se acaba la gloria de todo lo que podríamos poseer, ahí termina todo en cuanto a lo terrenal. Así que ¿de qué nos vamos a jactar? El consejo que la palabra del Señor nos da dice, si alguno se gloría, gloríese en el Señor.
Dios confirme esta meditación en estos versículos para la gloria de su nombre. Oremos al Señor y démosle gracias por esta su palabra. Gracias, Señor, por darme la oportunidad de compartir estos pensamientos, Señor, junto a mis hermanos en esta mañana de escuela dominical, Padre. Gracias por esta oportunidad. Gracias por la bendición, Señor, de tener tu palabra que está frente a nosotros, Señor. Gracias por esta honra, Señor, de poder recibir este pan del cielo, esta tu palabra, mi Señor, que siempre nos hace bien, nos recuerda, Señor, muchas veces nos redarguye, a veces nos consuela, otras veces, Señor, también nos reprende, nos exhorta. Gracias, Padre. Bendice a cada hermano, cada hermana que está oyendo esta lección para que sea de bendición, Señor, para que aprendamos de ella por misericordia, para que no nos envanezcamos, Señor, ni envanezcamos a los que nos presiden, Señor, para que cada uno, Señor, no tengamos más alto concepto de sí del que debe tener, dice tu palabra, sino que cada uno piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que le ha sido dada. Gracias, Padre, por tu palabra, y ruego tu bendición por ella, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. ¿Le damos la gloria al Señor, hermano? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, hermanos, les deseo que Dios les bendiga. Muchas gracias, muchas bendiciones por habernos oído en esta mañana, esperando en el Señor que esta palabra haya sido de mucha bendición. Deseo salud para el enfermo, deseo también bendición para los hermanos estudiantes que ya han retornado a clase, algunos de las universidades también retornarán pronto, que sea un año muy bendecido, sea prosperado en todo lo que usted haga, en los estudios, los enfermos sean sanos según la buena voluntad del Señor, en sus trabajos también. Si alguno no tiene trabajo, oramos y rogamos a Dios que Dios abra puertas de trabajo y que la iglesia del Señor avance, sobre todo creciendo espiritualmente, que es lo más importante, y en ganancia de almas, que eso también es importante, que en estos tiempos tan difíciles, tiempos tan oscuros, de tan densas tinieblas que están sobre todo el mundo entero, la luz de Cristo brille a través de la iglesia. Cristo se va a mostrar al mundo a través de la iglesia. Nosotros somos la extensión, de alguna manera, por decirlo, de Cristo aquí en la tierra. Por lo tanto, nuestras palabras deben ser palabras como si Cristo estuviese hablando por nosotros a la humanidad, porque nosotros somos columna y baluarte de la verdad, la iglesia del Señor. Le voy a invitar que cierre sus ojos. Vamos a rogar a Dios su bendición por esta escuela dominical, y esperando que a la tarde también sea un servicio de mucha bendición para todos nosotros. Invitamos para que también se conecte para el servicio de la tarde a toda la hermandad de Talcasur. Rogamos al Señor su bendición. Padre, gracias, Señor, por este momento. Gracias por tu palabra. Gracias por esta enseñanza, Señor, que nos da tu palabra. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu que da dones a los hombres, mi Señor, para que nosotros seamos edificados uno con otro, Señor, porque somos miembros de un cuerpo, pero cada uno, Señor, somos importantes, y cada uno debemos ayudarnos, edificarnos uno a otro, y para eso, Señor, tú nos das dones también para trabajar dentro de tu viña, Señor, para poder ayudarnos mutuamente como corresponde, hermanos, en la fe. En esto se conocerán, dijo Cristo, que son mis discípulos, que os améis unos a otros, y la jactancia unos contra otros no es parte del amor. Al contrario, Señor, la soberbia tiene que estar fuera, Señor, de nosotros. Padre, gracias por todo. Bendice mucho a nuestro pastor Jaime Acevedo, bendice la reunión que se va a realizar a la tarde también, Señor, y a cada hermano, no solamente de Talcasur, sino de cualquier iglesia, congregación, cada creyente o persona que nos está escuchando también sean bendecidos, Señor. Padre bendito, te ruego por los enfermos para que puedan ir mejorando, hermanos que están, familias con coronavirus, puedan salir de esta situación, Señor, y puedan solamente ser síntomas menores, sin mayor agravamiento. Te lo rogamos, Señor, que tú nos cuides por misericordia, cuida a nuestra familia, cuides no solamente nuestra salud física, sino que también nuestra salud espiritual, Padre. Gracias por todo y rogamos tu bendición por esta escuela dominical, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que Dios, hermano, a usted le bendiga y a sus familias también. Y nos vemos en la próxima oportunidad, si Dios así lo permite. Dios les bendiga.
Esperamos que esta transmisión haya sido de gran bendición para sus vidas. Para nuestro Dios sea toda honra y toda gloria. Departamento de Comunicaciones, Talca Sur, compartiendo bendiciones.